¿Y si el verdadero obstáculo no fuera el fracaso, sino el miedo a intentarlo? Después de descubrir ideas transformadoras en libros como La semana laboral de 4 horas, Vivir sin jefe o Desata tu éxito, es momento de mirar de frente al enemigo más silencioso de todos, el miedo. Ese que te susurra que no es el momento, o no estás listo, o que te dice, mejor espera un poquito más. Hoy nos sumergimos en Vivir sin miedos de Sergio Fernández, el segundo libro que presentamos de este autor aquí en Libros y Negocios. Un mapa para quienes quieren vivir con propósito, tomar decisiones valientes y sobre todo dejar de vivir en modo supervivencia. Porque no es solo cuestión de soñar más grande, es cuestión de soltar las cadenas invisibles que te atan por dentro. Sergio Fernández no solo es autor, es un referente de desarrollo personal en habla hispana, fundador del Instituto Pensamiento Positivo, conferencista y formador de emprendedores. Lleva años compartiendo ideas que remueven por dentro. Un dato curioso es que Sergio estudió ciencias empresariales y antes de escribir sus libros fue responsable de comunicación y presentador de programas de desarrollo personal en la radio. Fue allí donde empezó a compartir sus ideas con miles de personas, mucho antes de hacerlo a través de sus libros. Su mensaje de transformación empezó a sembrarse a través de las ondas. Como él mismo dice, el precio que pagamos por nuestros miedos es vivir una vida que no nos pertenece. Cuando hablamos de vivir sin miedos, es inevitable empezar por reconocer la jaula en la que tantos viven. Esa jaula no tiene barrotes físicos, pero sí pensamientos limitantes. No soy suficiente, eso no es para mí, seguro que fracaso. Sergio nos recuerda que el miedo no se supera pensando, sino actuando, y es ahí donde comienza la transformación. Tomemos el ejemplo de Julia, una pastelera que lleva años soñando con abrir su propia tienda. Sabe hacer tartas espectaculares, tiene clientes fieles, pero no da el primer paso. ¿Por qué? Porque el miedo le hace creer que necesita más cursos, más dinero, más tiempo. Pero lo que necesita es confiar en sí misma y empezar. Esa es la jaula invisible, la que te hace postergar lo que tu alma ya decidió hace tiempo. Salir del miedo es pasar de la supervivencia a la vida con propósito. Sergio lo dice claro, no vinimos a sobrevivir, vivimos a vivir con plenitud. En este punto, el libro propone una propuesta poderosa. ¿Estás viviendo como si tu vida dependiera de ello? Pensemos en Marcos, un diseñador gráfico freelance. Tiene talento, pero se conforma con trabajos mediocres, por miedo a perder clientes. Hasta que un día decide hacer solo trabajos que le apasionan. ¿Qué ocurre? Pierde algunos encargos, sí, pero gana en confianza, energía y empieza a atraer proyectos que le llenan de verdad. Ese es el cambio de chip. No más decisiones desde el miedo, sino desde el amor propio y la confianza. Entender el miedo es clave. En lugar de verlo como un enemigo, Sergio nos invita a verlo como maestro. El miedo solo aparece cuando estás a punto de crecer, afirma. Esto cambia por completo la perspectiva. Cuando sentimos miedo, no debemos frenar, sino mirar con curiosidad. ¿Qué me quiere mostrar este miedo? ¿Qué parte de mí está lista para expandirse? Un ejemplo real puede ser Ana, la dueña de una pequeña librería. Siente el miedo cada vez que piensa en abrir su canal de YouTube para hablar de libros, pero en vez de evitarlo, empieza a grabarse con el móvil en casa. Poco a poco el miedo se convierte en impulso. Hoy sus vídeos traen nuevos lectores a su tienda. Cuando el miedo se convierte en brújula, todo cambia.
Una de las ideas centrales del libro es que la libertad está al otro lado de una decisión valiente. Vivir sin miedos implica decidir sin garantías, pero con coherencia. Sergio dice, no tener miedo no significa no sentirlo, sino no dejarse dominar por él. La acción valiente es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Sergio en su libro propone un ejercicio claro. Escribe tus 3 mayores miedos. No para enfocarte en ellos, sino para reconocerlos y restarles poder. Muchos temen al rechazo, al fracaso, a la crítica, al qué dirán, pero al ponerlos por escrito se hacen más pequeños, más manejables. El libro insiste, el miedo vive en la oscuridad, cuando lo nombras, empieza a desaparecer. Una de las fuentes más comunes de miedo es el dinero. Sergio Fernández afirma que muchas personas no emprenden, no cambian de trabajo o no siguen su pasión por miedo a quedarse sin recursos. Pero el autor propone algo revelador. El dinero no desaparece cuando lo usas con propósito, se multiplica y lo respalda con experiencias propias y de alumnos. Como el caso de Lucía, que dejó su empleo estable en una oficina para montar su marca de velas aromáticas ecológicas. Su entorno le decía que estaba loca. Hoy vive de ello y factura más que en su anterior trabajo. El miedo al dinero solo se vence con acción. En la vida muchos buscan controlar cada detalle por miedo a que las cosas salgan mal. Pero Sergio plantea que la verdadera libertad está en confiar más y controlar menos. Esto no significa ser irresponsable, sino aceptar que no podemos preverlo todo. La vida recompensa la coherencia, no la perfección, dice el autor. Este enfoque conecta con lo que vimos anteriormente, cuando el miedo al dinero, al fracaso o al cambio nos lleva a intentar tenerlo todo bajo control. Perdemos frescura, autenticidad y creatividad. Rocío, ingeniera de proyectos en una empresa de energías renovables, solía revisar cada presentación hasta el último detalle por miedo a equivocarse. Todo debía estar perfectamente controlado, pero con el tiempo comenzó a confiar más en su experiencia y en su intuición. Se permitió ser más espontánea al exponer ideas. Sus presentaciones ganaron naturalidad y conexión con el equipo, y sus propuestas comenzaron a ser mejor recibidas. Menos control y más autenticidad. En lugar de evitar el fracaso, este libro propone abrazarlo como parte esencial del crecimiento. Fracasar no te convierte en fracasado, te convierte en valiente, afirma Sergio. Un ejemplo claro puede ser el de Raquel, que lanzó su tienda online de productos veganos y no funcionó. Perdió dinero y autoestima, pero usó esa experiencia para aprender sobre marketing digital. A los 6 meses relanzó con otra propuesta. Hoy tiene una comunidad fiel de clientes. El miedo al fracaso se disuelve cuando lo ves como paso necesario, no como destino. Si esto está aportando claridad a tu negocio o te motiva a actuar, dale a like y suscríbete. Cada semana te traemos el resumen de un libro que puede cambiar tu forma de emprender. Y continuamos. Uno de los enfoques más poderosos de Sergio en Vivir sin miedos es dejar de identificarnos como la persona temerosa que hemos sido. En lugar de decir yo soy inseguro, empieza a decir yo estoy aprendiendo a ser valiente. La identidad no es fija, se construye, y cada acto de coraje es un ladrillo más. Almudena, profesora de secundaria, repetía: yo no valgo para escribir. Siempre había querido redactar un blog educativo, pero se sentía insegura. Hasta que un día decidió compartir una breve reflexión sobre la motivación en el aula.
La publicó en sus redes sociales. Para su sorpresa, recibió decenas de comentarios agradecidos. Desde entonces escribe cada semana. Ahí entendió que una identidad se construye a través de la acción. Hay un concepto en el que Sergio es muy claro. Rodéate de personas que te inspiren, no que te limiten. A veces el miedo no es nuestro, es prestado, y la gente que más nos quiere suele ser la que más miedo nos contagia. Por eso, elegir bien tu entorno es un acto de responsabilidad. Si quieres vivir sin miedos, empieza por escuchar a quienes ya han cruzado ese puente. Laura, modista de barrio, empezó a asistir a eventos de emprendedores y a seguir cuentas de personas que habían hecho lo que ella quería hacer. Su mentalidad cambió, solo por cambiar de entorno. Cada vez que sentimos miedo, estamos ante una frontera. Sergio lo explica así. El miedo no es una señal de que debas parar, es una puerta que debes cruzar. Crea tu propio ritual de paso, reconoce el miedo y agradece la señal, y actúa de todos modos. Esa es la nueva forma de caminar. Una de las ideas más liberadoras del libro es esta. No necesitas que el miedo desaparezca para actuar, solo necesitas que no decida por ti. Sergio insiste en que no existe la valentía sin miedo. Actuar con miedo no es actuar mal, es actuar con humanidad. Vivir sin miedos no significa lanzarte al vacío sin red, significa tomar decisiones valientes cada día. Sergio propone microacciones. Decir lo que piensas con respeto, enviar ese bajo presupuesto, publicar ese post que te da pudor, pedir ayuda. Cada microvalentía cuenta. Iván, electricista, decidió comenzar a subir pequeños tips sobre seguridad eléctrica en TikTok. Al principio sentía vergüenza. Hoy tiene miles de seguidores y nuevos clientes. Todo empezó con un vídeo casero y mucho miedo. El miedo muchas veces nace de las heridas no sanadas. Sergio invita a mirar atrás sin culpa, con la intención de resignificar lo vivido. Lo que viviste no te define, pero sí te puede fortalecer si eliges reinterpretarlo. A veces cargamos con experiencias del pasado que nos condicionan sin que lo notemos. Heridas mal cerradas, decepciones o fracasos pueden convertirse en creencias limitantes que nos frenan ante nuevas oportunidades. El libro nos anima a revisar esas vivencias desde una mirada más compasiva y madura, comprendiendo que lo que nos dolió puede transformarse en aprendizaje. Al hacerlo, recuperamos libertad interior y abrimos espacios para nuevas posibilidades. Cuando has hecho las paces con tu historia y decides avanzar, surge una pregunta inevitable. ¿Para qué quieres dar ese paso? Aquí es donde entra en juego el propósito. Cuando tu propósito es más grande que tu miedo, el miedo pierde fuerza. Así lo resume Sergio. El propósito es la medicina del miedo. No necesitas que sea un propósito perfecto, ni que cambie el mundo entero. Basta con que te conecte con algo que tenga sentido para ti. Cuando eso ocurre, las dudas no desaparecen, pero se vuelven más pequeñas frente a lo que realmente importa. Tu propósito no necesita ser perfecto, solo necesita ser más importante que tu miedo. En resumen, este libro nos deja una brújula clara, sencilla pero profundamente transformadora. Estas son las ideas clave que vivir sin miedo nos deja. El miedo se vence actuando, no pensando. La reflexión paraliza, la acción libera. Las decisiones valientes abren caminos que antes no existían. Rodearte de personas valientes te transforma, porque el valor también se contagia. El propósito es la mejor medicina contra el miedo. Cuando sabes por qué haces algo,
el miedo se vuelve pequeño. Y sobre todo, ser valiente no es no tener miedo, es elegir actuar a pesar de él, es convertir cada miedo en una oportunidad de crecer. Ahora, como siempre, te cuento mi reflexión personal sobre vivir sin miedos. Para mí es como mirarse en un espejo sin filtros. Nos hace reflexionar sobre cuántas veces dejamos de hacer algo por miedo a fallar, al qué dirán o incluso al éxito. Nos enfrenta con una verdad incómoda. Muchas veces no vivimos lo que deseamos, sino lo que tememos menos. Pero también transmite algo esperanzador, que cada acto de valentía, por pequeña que sea, cuenta. Que vivir sin miedos no es una meta lejana, sino una práctica diaria, una decisión que se renueva con cada paso. Y que quizás lo que más miedo nos da es justo lo que más nos haría crecer, porque al otro lado del miedo está la vida que realmente queremos vivir. Ahora que conoces estas ideas, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías hoy si el miedo no tuviera el control de tus decisiones? Escríbelo y compártelo, porque a veces solo necesitamos ponerlo en palabras o escribirlo para empezar a hacerlo realidad. Déjame tu respuesta en los comentarios de aquí abajo y suscríbete para seguir creciendo con cada nuevo libro. Y recuerda, el miedo grita cuando estás a punto de cambiar tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.